Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanas. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan. Y no sé si recordaréis que la semana pasada estudiamos que el enviado de Dios conoce su propósito, conoce quién es, conoce quién no es, pero sobre todo, y muy importante, conoce quién es Jesús. Y esta tarde vamos a ahondar en ese último punto, que son los siguientes versículos que vamos a ver, como Alba ya ha leído, desde el 29 al 34. Y la pregunta que tenemos aquí es: ¿quién dice tu vida que es Jesús? Interesante, no es ¿quién dices que es Jesús? Porque una cosa es lo que yo digo. A mí me podéis preguntar ¿quién es Jesús? Y yo puedo decir algo. A lo mejor puede sonar mejor o peor, o puede sonar muy bonito. Pero aquí lo importante, o en lo que quiero que nos enfoquemos, es ¿quién dice nuestra vida que es Jesús? ¿Vale? Es decir, en otras palabras, ¿qué dicen mis hechos sobre Jesús? ¿Qué dice mi vida sobre Jesús? Así que, como ya hemos leído, la lectura empieza con el siguiente día vino Juan a Jesús. Así que ha pasado un nuevo día, inicia un nuevo día. Recordemos que había un comité enviado por el Sanedrín que había interrogado a Juan el Bautista, y no sabemos si para estas alturas ellos habían regresado a Jerusalén, no sabemos si seguían escuchando al Bautista. Lo que sí podemos ya entender es que lo que Juan estaba diciendo a aquella asamblea de judíos, que como ya hemos visto anteriormente, venían ya de distintas partes de Israel, de la zona de Galilea, pero que también ya había gente que iba a escuchar al Bautista desde Jerusalén. Entonces, lo que estaba diciendo a toda esta gente era muy fuerte, porque estaba diciendo, entre otras cosas, que Jesús es Cordero de Dios, Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo, y Jesús es el Hijo de Dios. Obviamente, entiendo que en nuestro contexto, el decir que Jesús es estas tres cosas, más allá del significado precioso y tal, nos genera, a algunos de nosotros nos genera así como decir: uy, ¿pero qué estás diciendo? ¿Alguien os, cómo diría, os incomoda? A alguno de vosotros diga: uy, pero ¿qué cosa tan salida de tono está diciendo? ¿A alguno le genera esto? Creo que no, ¿verdad? Si nos dicen Jesús es el Cordero de Dios, amén. Jesús es el Hijo de Dios, amén. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo, amén. Pero no quiero que perdamos de vista que Juan no estaba hablando a Castellarnau, ¿no? Sino Juan estaba hablando a un grupo de galileos, en general de judíos, y claro, estas cosas en aquel tiempo sonaban me atrevo a decir, a locura. ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Que Jesús es esto? Este hombre, porque dice que el día siguiente vio Juan a Jesús que venía ahí, o sea, es decir, Jesús presente y ante la multitud dice: ese hombre que veis ahí, ese es el Cordero de Dios. Ya de entrada es como esta información que a lo mejor para nosotros no nos da tanta luz. A ellos, al pueblo judío, con la tradición veterotestamentaria, al decir el Cordero de Dios, les estaba abriendo un archivo ahí súper extenso de lo que incluía, de lo que ese hombre que estaba allí, que es Jesús, era y significaba. Así que vamos al primer punto, al primer título que Juan le da a Jesús, el Cordero de Dios, en el versículo 29. He aquí, este hombre que vemos aquí es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Claro, como ya os dije, este concepto es muy familiar para los judíos, pero no para nosotros. Hay a veces cosas que damos por sentado, y yo he aprendido con Elena, no está por aquí, ¿verdad? He aprendido con Elena que hay veces hay que ser más básicos, ¿no? Yo en alguna de las conversaciones decía: es que en el Antiguo Testamento, y decía: ¿y qué es eso? Y dices: wow,
Es cierto, yo doy por sentado que, sí, el nuevo, el viejo, cuántos libros hay aquí, cuántos libros hay allá, pero hay personas que no. Entonces, claro, yo digo, el Cordero de Dios, y a lo mejor el 90 y tantos % decimos, sí, sé de lo que hablas, pero a lo mejor 1, 2 o 3 o 4 personas dicen, no sé de qué hablas, ¿a qué te refieres? Entonces, nunca está de más aclarar ciertos conceptos. Así que, no sé qué os suene. A mí, desde cuando uno lee el Antiguo Testamento, el sistema sacrificial genera un poco de conflicto. ¿A alguien le ha pasado decir, ¿y por qué Dios pedía estos sacrificios? ¿Y por qué tenía que derramarse la sangre? ¿No os ha pasado por vuestra mente? Claro, para nosotros es como que un poco distinto y no estamos acostumbrados, pero quizá con un concepto con el cual sí estemos más familiarizados es el del pago o restitución. Este es un concepto que nos suena más familiar y que quizá podemos entender. Y visto esto, o dicho esto, podemos decir, de acuerdo a la Biblia, y todos estamos conscientes que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Y dice Romanos 3:23 que todos hemos pecado. Por tanto, la muerte de Jesús en la cruz es el pago que demandaba la justicia de Dios. Es decir, habíamos pecado y el que peca debe morir. Entonces, hay algo allí que tiene que sanarse. En este caso, Jesús es el pago, su muerte es el pago que demandaba la justicia de Dios, porque Dios es santo y había pecado. Entonces habría que equilibrar algo allí. Su santidad con el pecado, tendría que haber un sacrificio, que es a lo que apuntaban los sacrificios del Antiguo Testamento. Es por eso que cobra importancia la figura del cordero, de un animal que era sacrificado, que apuntaba al sacrificio de Cristo. Esto es interesante. Los animales eran sacrificados para cubrir el pecado del pueblo de Israel, pero entendemos que un animal no podía tomar el lugar de un hombre. Así que para ocupar el lugar de un hombre, ¿quién tenía que ponerse? Un hombre. Entonces, precisamente Dios se hace hombre para ocupar tu lugar y para ocupar mi lugar. Y entonces ofrece un sacrificio perfecto, único y suficiente para que tú y yo podamos ser libertados del yugo del pecado. Bueno, os voy a mencionar 3 partes del Cordero. Hay muchas más referencias en el Antiguo Testamento, pero vamos a mirar un poco estas 3 figuras del Cordero: el Cordero Pascual, el Cordero Sufriente y el Cordero Sustituto. El Cordero Pascual está en Éxodo 12, conocemos la historia, es la salida de Israel de Egipto, cuando Dios da instrucciones precisas de que cada familia debería apartar un cordero. El animal debería ser sin defecto, debía ser macho de 1 año. De las ovejas o de las cabras lo tenían que tomar. Y justo, es interesante, siempre Dios es muy preciso con sus instrucciones. Dice que lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo sacrificará toda la congregación. Es decir, no el día 13, no el día 15, el día 14 es la instrucción de nuestro Señor. Entonces un macho de 1 año sin defecto, el día tal. Y dice además dentro de las instrucciones: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yahvé, es la Pascua del Señor. Entonces sigue diciendo que era un momento de juicio. Dice el versículo 12 al final: y ejecutaré mis juicios
en todos los dioses de Egipto, yo, Yahvé, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, que esto es la Pascua. Pascua es pasar, un salto, pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Y este día será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, ¿qué figura vemos aquí? A lo mejor el que no esté tan familiarizado con este relato dirá, no entiendo. Un animal, una salida de Egipto, lo tenían que comer de cierta forma y tiene un significado. Tenían que, en el dintel de la puerta, tenían que embarrar de sangre del cordero que comían en esa casa. Y dice que eso sería por señal para que cuando el juicio de Dios pasara, no considerara esa casa. El primogénito de ese mundo, de ese hogar, de esa casa, no iba a morir, porque el juicio era que los primogénitos de cada familia muriesen. Entonces pasa de largo. ¿Y qué nos apunta todo esto? A Jesús como cordero sin defecto, que es sacrificado y su sangre cubre a los que creen. ¿Por qué? Porque la instrucción era: sacrifica un animal, un cordero, y unta o pinta o cubre el dintel y los postes de la puerta con la sangre. Entonces, quien lo hacía, es decir, con quien creía, pues será protegido. Quien no creía y quien no obedecía, pues no era. ¿Qué es lo que pasó con los egipcios? Que no sabían, no lo hicieron y sus primogénitos murieron. Así que Jesús es nuestra Pascua. Jesús es cuya sangre nos cubre, y Dios en su juicio dice: ya no hay mortandad. Por eso dice la palabra de Dios que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Por un sacrificio, el sacrificio del Cordero Pascual, que ellos era un animal, y para nosotros, como dice 1 de Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, la figura del Cordero ocupando nuestro lugar y dándonos vida, y no solamente vida, sino vida eterna. Luego en Isaías 53, también seguramente muchos de vosotros conocéis este relato, se refiere a nuestro Jesús. Es una de estas profecías que no dice Jesús, pero que por todas las características se entiende que es una profecía mesiánica, que se está refiriendo al Cristo que había de venir. Y dice lo siguiente acerca del Cristo que había de venir: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. En ese cordero, angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Tenemos otro cuadro, otro ejemplo que apunta a un cordero, pero que nos está dirigiendo la vista a Cristo, al sacrificio que había de venir. Juan, es interesante que desde estas alturas, desde estos primeros versículos, apenas Jesús está dando a conocer en su ministerio y ya está apuntando a la cruz. Al decir el Cordero de Dios, ¿hacia dónde apuntaba? A la cruz. Porque ¿qué iba a pasar con el Cordero? Lo que hemos visto en Éxodo 12, ¿qué le pasaba al Cordero? Moría. El Cordero sufriente sufría y moría. Y luego, en Génesis 22, tenemos otra historia también muy conocida, donde Abraham,
el padre de la fe, recibe instrucciones de Dios. Pon atención, ¿no? Dios dando instrucciones a Abraham, a muchos personajes, pero también no perdamos de vista las instrucciones que da a todos y cada uno de nosotros. Y así como pedía cuidado en los detalles en aquel tiempo, también pide cuidado a los detalles en nuestro tiempo. Entonces, recordando un poco la historia, Dios le dice una de estas cosas muy duras de entender en la palabra. Dice, mira, vas a coger a tu hijo, lo vas a llevar a un monte que yo te diré y allí lo ofrecerás en sacrificio. Hombre, a cualquier padre. Y recordemos que Isaac no era cualquier hijo, era un hijo que le había nacido a Abraham y a Sara. ¿En qué edad? Era el hijo de la promesa. O sea, que ningún hijo es cualquiera, entendedme, pero que este hijo era como que especial en ese sentido, ¿no? Entonces ahora resulta que Dios le dice, me lo vas a dar en sacrificio, vas a ir a aquel monte y yo te daré instrucciones. Entonces Isaac va con su padre, muy obediente, llegan ya cerca del lugar y le dice, oye papá, pues veo la leña, veo el fuego, veo todo, pero falta algo, ¿no te parece? Algo que es importante. Y pregunta en el versículo 7 al final, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Otra vez el término cordero, y este mismo término apuntando a Jesús. ¿Dónde está el cordero? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. La historia sigue. En ese momento, ciertamente Dios da un cordero y hay un sacrificio, obviamente no de Isaac, porque Dios no quería la sangre del hijo de Abraham, sino Dios quería la obediencia y Dios quería ver la fe de Abraham. Pero esa pregunta trasciende el tiempo, más allá de aquel lugar y aquel momento, sino que Dios se proveerá de cordero. ¿Dónde está ese cordero que va a ser sacrificado en nuestro lugar? Ese cordero fue ofrecido en lugar de Isaac. ¿Dónde está el cordero que va a ser ofrecido en tu lugar y en mi lugar? Y es allí donde resuena tan importante Juan 1:29. Cuando Juan vio a Jesús, dijo, he aquí el cordero de Dios. Dios se proveerá de cordero. Y Juan dice, esa provisión, ese momento ha llegado. Y aquí está, viendo a Jesús que venía a él, le dice, aquí viene el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ponemos atención en los detalles. No cubre el pecado, sino quita el pecado. Y no solamente del pueblo judío, sino de todo el mundo, de todo aquel que en él cree. Así que vemos que el Cordero de Dios, toda la información que contenía hacia el pueblo judío, el decir, he aquí el Cordero de Dios, para todos aquellos que le escuchaban era muy fuerte. Todo esto es este hombre, porque ellos tenían mucha enseñanza del Antiguo Testamento. Y sobre todo, lo importante es que se apuntaba hacia la cruz, desde muy temprano en el ministerio de nuestro Jesús. Hay más referencias al Cordero en el Antiguo, pero también en el Nuevo Testamento. Si podéis, leed en vuestras casas Apocalipsis 5:11 al 14, donde dice, el Cordero que fue inmolado es digno. Y más adelante en el versículo 13, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Cómo es que a un cordero puede ser la alabanza, la honra, la gloria y el poder? ¿Cómo podemos responder esto? ¿Vamos a adorar y alabar y la gloria y el poder por los siglos de los siglos a un cordero? ¿A qué se está refiriendo? ¿A un cordero animal o a quién se está refiriendo? A Cristo. Ese cordero del Antiguo Testamento, ese cordero en el tiempo de Juan, es el cordero que recibirá y ya recibe
la alabanza y la gloria de toda la creación, de todo su pueblo, por los siglos de los siglos. El siguiente título que menciona Juan, y que no es menos importante, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y claro, para aquel tiempo dirían, ¿pero qué estás diciendo? Ese que dices que está allí parado o de pie, como queráis, ¿es el que bautiza con el Espíritu Santo? Esto es muy fuerte. ¿Qué estás diciendo? Pero obviamente lo que pasaba allí era real y no se desapegaba de las instrucciones o de las profecías que ya habían sido dadas. En la mañana hablé un poco de esto porque el bautismo del Espíritu Santo lo relacionamos directamente con el día de Pentecostés. Y justo en la mañana recordábamos que hoy es día de Pentecostés. Si nosotros contáramos cuántos días han transcurrido desde la semana de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús, 50 días después, cuando Jesús les dijo sobre la promesa que fueran a Jerusalén y estuvieran allí esperando el cumplimiento de la promesa. Y el cumplimiento de la promesa era el Espíritu Santo derramado en aquellos seguidores. Y como decía también por la mañana, en Hechos 2, 1 al 4, vemos el cumplimiento de esto. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaban obedientes, esperando la promesa, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hoy, en algunos sitios, se abusa del Espíritu Santo y se quiere como controlar o administrar al Espíritu Santo. Tal día, a tal hora, va a haber ministración del Espíritu Santo, como si nosotros manejáramos la agenda del Espíritu Santo. Pero el único que tiene el poder, que tiene la autoridad de bautizar, de hacer algo con el Espíritu Santo, pues es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios y el Padre, Dios el Padre es Dios. Y justamente Juan apuntaba a Jesús, aquel hombre. Podemos imaginar cómo iba. Ellos veían a un hombre común y corriente, el hijo de un carpintero, un Galileo. Pero Juan dice, ese hombre que veis así y que pensáis lo que pensáis, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Interesante. Y ese que bautiza con el Espíritu Santo no solo se quedó en Hechos 2, sino que el bautismo del Espíritu Santo se ha venido dando de generación en generación a todo aquel que en Él cree. Así que tú y yo, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, el Espíritu Santo ha venido a tu vida. Y no es que vaya y venga. Puede ser contristado. A veces lo hacemos a un lado, pero no se va de nosotros, porque estamos sellados como hijos de Dios, justamente por el Espíritu Santo. Os leo Efesios 1, 13 y 14, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, pregunta, ¿cómo es que somos sellados por el Espíritu Santo? ¿Cómo es que somos bautizados con el Espíritu Santo? Dice Efesios 1 que habiendo oído el evangelio y habiendo creído, fuisteis sellados. Entonces, por el oír la palabra de Dios viene la fe. Entonces, hay que predicar el evangelio. Algunas personas escucharán el evangelio y por el oír el evangelio creerán. Y creyendo serán sellados por el Espíritu Santo, como tú y como yo en algún momento. Y sigue diciendo el versículo 14, el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. Es una garantía, son arras de que tú y yo somos salvos en Cristo Jesús. Entonces, el Espíritu Santo es, entre muchas otras cosas, una garantía de que tú y yo somos hijos de Dios. Y Jesús, aquel hombre que aparecía allí entre aquellas personas, es el que bautiza, es el título que le da Juan, el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces hay una diferencia. El bautismo de Juan el Bautista era de arrepentimiento, era simbólico del lavamiento de los pecados, pero distintamente el bautismo del Espíritu Santo es garantía de que somos hijos de Dios. Por eso decía Juan: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y al final del versículo 33 dice: ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, Jesús, quien es Dios, es el único, el indicado y con autoridad para bautizar y para ungir a otros con el Espíritu de santidad, es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad. Entonces, no sé si vayamos pillando la idea, 3 títulos de mucho trasfondo, de mucho peso en ese contexto judío y por supuesto también para nosotros. Y no se queda allí. En pocos versículos ha dicho: el Cordero de Dios es el que bautiza con el Espíritu Santo, pero por si fuera poco, dice: y también os digo que este hombre, versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que ese que viene, es el Hijo de Dios. Y claro, como cuando, si ya recibiste un golpe y recibiste otro, y si estás ya por caerte, pues recibes el tercero, el remate, ¿no? El que te tumba. Y claro, el Cordero de Dios, el que bautiza con el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, ya por supuesto, ya le había estallado la cabeza a más de uno en aquel momento. Y Mateo, como he dicho, este evangelio paralelo, que Juan no relata algunas cosas de los evangelios sinópticos, pero Mateo también relata el tiempo, quizá un día antes de este suceso. Dice que y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Estoy leyendo Mateo 3, 16 y 17. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. No descendía una paloma, descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y eso lo vio ¿quién? ¿Quién es el que estaba en aquel momento para bautizar a Jesús? Juan el Bautista. Vio y escuchó, y por eso él puede decir: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué podía decir Juan? Si había visto descender al Espíritu Santo sobre Jesús y había escuchado una voz que decía: este es mi Hijo. Y no solamente mi Hijo, sino mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, el Hijo de Dios. Y Juan no tenía problema en decir: más allá de lo que vosotros penséis, más allá de lo que os parezca, este hombre es Hijo de Dios. Y tengo las pruebas, lo que he visto y lo que he escuchado. Pero no pensemos en Hijo de Dios en un sentido humano. Es decir, Dios no se casó y tuvo un hijo. Alguien podría pensar: bueno, entonces Dios se casó con María y tuvieron un hijo. No, no es ese sentido de Hijo de Dios. No se unió con María y produjeron un hijo. Jesús es Hijo de Dios en el sentido de que es Dios manifestado en forma humana, como vimos en Juan 1:14. El ser Hijo de Dios significa ser de la misma naturaleza de Dios, es decir, ser Dios mismo. Hijo de Dios es ser Dios mismo, es participar de la misma naturaleza de Dios.
Otra parte donde Jesús es mencionado como hijo de Dios es en su nacimiento, Lucas 1, 30 al 35, pero no os voy a leer todos los versículos, solamente las instrucciones que le daba el ángel a María y le dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, y será llamado Hijo del Altísimo, y reinará, estoy leyendo salteado, y reinará para siempre, y su reino no tendrá fin. Y al final del versículo 35 dice: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, el ángel da una revelación a María y queda capturado en Mateo, donde el niño que iba a nacer se llamaría Jesús, sería Hijo del Altísimo, y podemos ver, como dice al final, y será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿qué podía decir Juan? ¿Qué podían decir aquellos testigos? Si un ángel dice, Jesús es Hijo de Dios, luego en el bautismo escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. Dices, ¿qué decimos? ¿Que no es Hijo de Dios? Dirán ellos, no puedo. ¿Qué quieres que te diga? Es Hijo de Dios. La Escritura lo dice, el ángel lo dice, la voz que he escuchado del cielo lo dice. Así que este mensaje, sin duda, me atrevo a decir que para aquellos, si es que aquel comité de fariseos enviados por el Sanedrín aún estaba allí, seguramente todos estos títulos eran heréticos para ellos. ¿Cómo puedes decir de un Galileo que es hijo de Dios? Recordemos que muchos judíos eran radicales. Me atrevo a pensar que alguno de ellos cogería una piedra y tendría ganas de apedrear al Bautista. Este hombre está diciendo herejías, no, tengo que defender a Dios, tengo que mantener la verdad. Y este hombre tengo que callarlo de alguna forma. No puede seguir diciendo estas cosas. Y es interesante que estos hombres que seguramente tenían este pensamiento eran los conocedores de la ley, eran los que sabían, pero tanto sabían que no reconocían al Hijo de Dios. Sin embargo, un hombre vestido con pieles, que era tan austero, que comía miel silvestre y que vivía en el desierto, dijéramos, no tenía el doctorado, no tenía la preparación, y sin embargo decía: este es el Hijo de Dios, este es el Cordero de Dios, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pero ¿cómo? Un hombre sencillo, pero que ni tan sencillo, porque era enviado ya por Dios, estaba así señalado para que diera testimonio del Rey que venía. Bueno, ¿qué podemos aprender de todo esto? De estos tres títulos dados a Jesús. El enviado de Dios conoce quién es Jesús. Por eso el título. El testimonio de Juan, el testimonio verbal, ¿quién es Jesús? Y él podía decir, Jesús es esto. Pero además, detrás de esto estaba su vida. ¿Y qué decía la vida de Juan? De Jesús. ¿De quién era Jesús? Y esta es la gran pregunta que debemos responder hoy nosotros. Porque podemos considerarnos como enviados de Jesús. ¿Tú y yo somos enviados de Jesús? Sí. ¿Hay alguien que diga, no, yo no? Somos enviados de Jesús. O sea, estamos en el mismo sitio, en la misma condición. Y así como somos enviados, pues ¿a qué? Pues a dar testimonio. ¿Y qué testimonio estamos dando? ¿Qué testimonio está dando mi vida para que la gente conozca a Jesús? Hemos dicho que Jesús vino a mostrar al Padre. Nosotros, la iglesia, hemos demostrado quién es Dios, hemos de mostrar quién es Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Pues verbalmente, pero también en nuestra manera de vivir. Y a veces, como hemos repetido tantas veces, a veces, ¿qué habla más alto? ¿Lo que decimos o lo que hacemos? Eso grita más, ¿no? Es más elevado. Yo puedo hablar maravillas, pero luego mi vida dice, cállate. Porque no cuadra, no encaja lo que tú vives con lo que tú dices. Bien, pasemos a tres conclusiones que vamos a tener. La primera está basada en tres frases
que me saltan a la vista en estos versículos. Y la primera, en el versículo 29, es: vio Juan que Jesús venía a él. Anteriormente hemos visto 3 títulos en estos versículos, pero a ver si alguno de vosotros recuerda qué títulos había dado a Jesús o qué implicaciones había dado a Jesús. En este caso había sido Juan, pero para que no os enredéis, Juan el Bautista, estamos leyendo su testimonio, pero antes de Juan el Bautista, Juan el Evangelista había dicho algo de Jesús. ¿Alguno recuerda? Admirable, bueno, sí. Juan el Evangelista, el Verbo. Y las implicaciones que tenía el Verbo, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, entonces, implicaba el eterno, el creador, el Dios encarnado. Es decir, el testimonio de Juan es muy fuerte, pero Juan el Bautista, pero el testimonio del otro Juan no es menos impactante. Entonces, podemos juntar esto y decir: el eterno, el creador, el Dios encarnado viene a ti. Vio Juan que Jesús venía a él. Pero, por supuesto, Jesús no solo vino a Juan, sino que vino a todo el mundo. Jesús vino a por ti y también vino a por mí. ¿Por qué? Porque dice 2 de Pedro 3:9, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos, ¿qué? Procedamos a ¿qué? Al arrepentimiento. Entonces, sin ningún problema, podemos decir que Jesús ha venido a ti. Jesús viene a ti y espera una respuesta. Juan tuvo su respuesta. ¿Quién eres? Y él decía: bueno, soy una voz. Pero no, si tú no eres esto y esto y esto, dinos quién eres. Y él apuntaba a Jesús. Jesús viene a nuestras vidas. ¿Qué respondemos, hermanos? Y claro, podemos tener un enfoque evangélico donde decir: Jesús viene a tu vida y responde, déjale entrar y sé salvo. Por supuesto que tiene esa aplicación, pero también tiene otra aplicación, un llamado a la consagración, al compromiso, al servicio y a vivir en santidad. Es un encuentro donde Jesús viene a tu vida para recordarte del primer amor. He escuchado sobre el primer amor. Alguna persona en algún momento dijo sobre alguien que le hablaba con denuedo y le decía: bueno, es que tú estás en el primer amor. Como justificándose, dice: bueno, tú porque estás en el primer amor, por eso hablas así. Yo ya pasé por allí. Como si fuera normal. Pero ¿qué dice una de las cartas a las 7 iglesias? Una cosa tengo contra ti. ¿Qué dice? Que has dejado tu primer amor. Entonces, no pensemos que el primer amor es como: sí, ya pasó, ya pasé la etapa de enamoramiento, ya, ahora estoy en la etapa de matrimonio. Uy, veo que sabéis de lo que... ¿Tenéis algo que confesar, hermanos? Es así. A veces decimos: bueno, el primer amor ya pasó, pero no somos llamados a que pase. Al contrario, ¿qué dice la misma carta en Apocalipsis? Dice: arrepiéntete. Es decir, no creas que por haber pasado el primer amor todo está bien. No, dice: no, lo tengo contra ti y te exhorto a que te arrepientas. Entonces Jesús viene ante ti y espera una respuesta. Si dices: yo ya le he aceptado como Señor y Salvador, bien, ha habido una respuesta positiva en ti y eres salvo y eres hijo de Dios. Pero ¿qué pasa si ahora la respuesta que espera es del primer amor, de la reconciliación, de la consagración, de vivir en santidad? Y también espera una respuesta. No es como decir: mira, yo ya esa etapa yo ya la pasé, ese examen de ingreso a la universidad
ya pasó, yo ya, la universidad, nada, yo ya pasé. Vale, a lo mejor el tema de salvación lo hemos pasado, pero el tema de la consagración, el tema del servicio, Señor, también nos viene a buscar, porque también no solo desea nuestra salvación, que sí, que vino a salvar, pero también desea, y como parte del paquete, no porque sea una cosa y otra, sino también desea nuestra santidad, nuestra consagración, nuestro servicio, nuestra sumisión a Él. Y hermanos, espera una respuesta. ¿Qué respondemos? ¿Qué respondes? ¿O le dejaremos esperando? Que se espere. Total, es eterno, ¿no? Qué mal chiste, ¿no? Bueno, quise ser un poco irónico, pero claro, no podemos, no hemos de dejar a Dios esperando. Él espera tu respuesta. Jesús vino a Juan, Jesús vino a ti, Jesús viene a ti, Jesús está esperando nuestra respuesta. Segundo punto, dice, este es aquel, versículo 30 y 31, y yo no le conocía. Es interesante que Juan hasta 2 veces repite, y yo no le conocía. ¿Por qué es interesante? ¿A alguien se le ocurre por qué es interesante que Juan el Bautista decía de Jesús, y yo no le conocía? ¿Por qué? Era su pariente, ¿no? Y casi de la misma edad. Se llevaban 6 meses, ¿no? Entonces, es muy probable que se conocía, es muy probable que sí sabía de él. Y no solo en cuanto a conocerse en persona, sino lo que se escuchaba, lo que se decía de Jesús, lo que el mismo padre de Juan le tenía que haber dicho a él, de quién era Jesús, de lo que se había dicho de Jesús. Pero Juan decía, ¿y yo? Y yo no le conocía. Lo que sí es que Juan el Bautista había recibido una pista sobre aquel, dice versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién le envió a bautizar con agua? ¿A quién se referirá? A Dios. Dios me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vio Juan? Vio descender al Espíritu Santo y que posaba sobre Jesús. Y por eso decía, yo no conocía, pero este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice Mateo 3, 16 y 17, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Así que Juan vio la señal y creyó. Muchos de nosotros diríamos, bueno, si yo viese esa señal, hombre, yo también creería. Si yo viese esa señal, ya me verías haciendo de todo. Claro. Es fácil decir esto, pero entonces la pregunta es, ¿qué señal necesitas? Juan, dijéramos, necesitó esto, la recibió y dio testimonio y no cayó, aunque seguramente, como ya os he dicho, el auditorio que le escuchaba diría, este hombre está más loco que una cabra, pero él no cayó, dijo, no me importa lo que penséis, este hombre es el Hijo de Dios. Este hombre es el Cordero de Dios. Este hombre es el que bautiza con el Espíritu Santo. Tomadlo como lo queráis, pero debo dar testimonio porque así lo creo. ¿Queremos señal? ¿Qué señal queremos? Recordemos que unos hombres le decían a Jesús, estando en la cruz, dice, desciende y creeremos en ti. Es decir, tú me das esa señal, yo creo en ti. ¿Qué señal le pides a Jesús para creer en él? ¿Qué señal le pedimos a Jesús para entregarnos a él, para consagrarnos a él? ¿Necesitamos una señal o ya recibimos la señal? Respondamos. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible
agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, en pocas palabras, necesitamos conocer la palabra y creer lo que se nos dice. Lo que hemos leído con anterioridad para el bautismo del Espíritu Santo, habiendo oído la palabra, el Evangelio, y habiendo creído, fuisteis sellados. Necesitamos escuchar la palabra de Dios y necesitamos creer lo que dice la palabra de Dios. Alguien dirá, yo necesito más que eso. Tú me dices de un libro que dice que Jesús es Dios y, a ver, yo necesito más que eso. Yo necesito señales. Pero sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. En la mañana, con los chicos, decía sobre la existencia de Dios, dices, si Dios existe, pues que se muestre. Se acabaría el problema, entre comillas, ¿no? Alguien diría, ¿cómo probar, entre comillas, que la gente entienda y que crea que Dios existe? Pues dices, pues que se manifieste y ya está. Y bueno, podemos decir, y hemos estudiado, que Dios ya se manifestó y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero aún con todas las profecías que se cumplieron en él, con todos los milagros que le vieron hacer, con todo lo que el Señor hablaba y decía, con su resurrección, con resucitar a los muertos, ¿qué pasó con algunos? Que no creyeron. Y si el Señor hoy descendiera, algunos creerían, pero muchos no creerían. Porque también, como les decía a los chicos, es que de manera inconsciente es que hasta conviene que Dios no exista, porque si Dios no existe, no he de dar cuentas. Pero si Dios existe, he de dar cuentas, porque está establecido a los hombres que mueran y después de esto, el juicio. Claro, mejor que Dios no exista, ¿no? Porque, claro, así yo vivo tranquilo y no pasa nada, ¿vale? Pero Dios dice que no es así, sino que Él existe y Él nos llamará a cuentas. Así que la pregunta es, ¿ver para creer o creer para ver? ¿Cómo es? Creer para ver. Muy bien. Bueno, sobre conocer a Dios, como decía Juan, y no le conocía, nosotros no podemos decir eso. Y después de esta tarde, menos podemos decirlo. Dice 1 Pedro 1, 18 al 21, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Como aquel cordero de Éxodo 12 sin defecto, pues Cristo como un cordero sin mancha. Entonces, ¿cómo es que fuimos rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Y dice el versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios. Por eso resalto la primera palabra del versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados. Hermanos, sabemos cómo podemos ser rescatados. Sabemos cuál es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesús. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús. Entonces, nadie puede decir, yo no sabía. No, sí sabías, sí sabemos. Y si no sabías, ahora sabes. Así que no podemos vivir como si no conociéramos a Jesús. Peor aún es vivir diciendo que le conocemos, pero vivir como si no le conociéramos. ¿Me explico? ¿Qué quiero decir? Con vivir como si no conociera a Cristo, vivir en disputas, vivir en pleitos, vivir en murmuraciones, vivir en descontento, vivir en mundanalidad, vivir en el orgullo. Eso es vivir como si no le conociera. Y aunque yo diga que le conozco, hombre, que le conozco, si yo he ido hasta Israel. Lo digo porque aunque suena broma, hay gente que dice, es que yo he ido a 50,000 campamentos y he leído la Biblia 50 veces y he hecho muchas cosas externas. Pero
muchas veces no le conocemos. Y yo no le conocía. Y es triste pensar que le conozco y vivo como si no le conociera. Y es ahí donde surge esta reflexión. ¿Qué dice mi vida? ¿De quién es Jesús? Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Podemos decir, quien me ha visto a mí, ha visto a Jesús? ¿Quien ha visto a la iglesia de Cristo, ha visto a Cristo? ¿Es mucho pedir? ¿O Dios pide esto de nosotros? Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué hemos sido llamados? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien ha visto a la iglesia, debe ver a Cristo. Quien me ve a mí, que soy cristiano, debe ver a ¿quién? A Cristo. Entonces, ¿qué dice mi vida de Cristo? ¿Ven a Cristo en mi vida? ¿Ven a Cristo en la iglesia de Cristo? Y muchas veces, hermanos, tenemos que reconocer que se ve otra cosa, pero a Cristo. Ya lo decía Pablo en 1 Corintios 3, ¿no? Habiendo entre vosotros todas estas cosas, ¿no sois carnales? Entonces, si en nuestras vidas hay situaciones como estas, no estamos reflejando a Cristo y no estamos cumpliendo el propósito como cristianos. Y nuestra vida no está diciendo buenas cosas de quién es Cristo. A veces, aunque esto nos puede afectar a todos, ¿no? Los que tenemos hijos, decir, a veces cuando ven a nuestros hijos y ven su comportamiento, dicen, así deben ser los padres. Y a veces para bien, pero muchas veces no para bien, ¿no? Para mal. Entonces, si ven a la iglesia, si ven a los cristianos, si ven a los hijos de Dios comportarse como muchas veces nos comportamos, dirán, ¿entonces así es Dios? ¿Entonces así es Jesús? Y por supuesto diríamos, no es así. Pero entonces, ¿por qué nosotros somos así? Y dice el punto número 3, le he visto y he dado testimonio. Moisés tuvo un encuentro con Dios en Éxodo 3. Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Dios en Hechos 9. Tú y yo también podemos tener un encuentro con Dios o un reencuentro con Dios. Dios ya vino. Podemos creerlo o podemos no creerlo, pero Dios ya vino. ¿Qué hacemos? ¿Nos encontramos con Él? ¿Nos reencontramos con Él? ¿Cuál es nuestro testimonio? Decía uno de los cantos que hemos entonado, quiero volver a adorarte. Se trata de ti. ¿Queremos volver a adorarle? Alguien dirá, es que yo nunca he dejado de adorarle. Pues gloria a Dios. Pero si por alguna razón hemos dejado de adorarle, si por alguna razón nos hemos desviado, si por alguna razón hemos dejado de reconocer quién es Jesús y hemos dejado de dar un buen testimonio de quién es Jesús, es tiempo de volver. El Señor está allí. Es el tiempo aceptable. Es tiempo de volver al primer amor.
para salvación, para quien no tenga a Cristo en su vida, como para consagración, para aquellos que siendo hijos de Dios, de alguna forma nos hemos distanciado. Así que vamos a orar para que podamos dar por terminado esta reflexión. Padre Celestial, gracias en esta hora porque a través de tu palabra podemos entender quién eres tú y de estos hombres que dieron testimonio de ti y que estuvieron dispuestos a morir. Sabemos cómo terminó Juan el Bautista. Terminó su cabeza en una bandeja, cortada, Señor, porque él fue fiel a lo que él vio y dio testimonio y no cayó. Señor, nosotros sufrimos mucho menos que eso. Sufrimos nada y aún así nos quejamos. Juan perdió la cabeza y no se quejó, sino que fue valiente y dio un testimonio no solo verbal, sino con su propia vida. Señor, que nosotros aprendamos y recordemos quién eres tú y que demos un testimonio acorde a quién realmente tú eres, que te reflejemos y que la gente pueda ver en nosotros tu gloria, Señor, el brillo reflejado de nuestro encuentro contigo, Señor, y que podamos volver a adorarte porque se trata de ti. Así que, Señor, que tengamos ese reencuentro contigo y los que ya lo tienen y lo mantienen, pues gloria a ti, Señor, que ayudemos a los que aún no lo hacemos. Así que, Padre, que todos sumados, unidos, con un mismo propósito dado por ti, podamos cumplir la obra y el propósito que has dado para todos nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.